Pensamiento del día miércoles 4 de junio. Valorar lo positivo. En nombre de Cristo, déjese reconciliar con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Es la exhortación que San Pablo dirige a los corintios después de hacer un gran anuncio. Corazón de todo el Evangelio. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo. Todo nuestro comportamiento debería hacer creíble esta verdad que anunciamos. Es decir, estamos llamados a abatir todas las barreras que se oponen a la concordia entre personas y pueblos. En nombre de Cristo significa en su lugar, haciendo las veces de Él, viviendo con Él y como Él. Amémonos como Él nos amó, sin cerrazones ni prejuicios, sino abiertos para acoger y apreciar los valores positivos de nuestro prójimo, dispuestos a dar la vida unos por otros. Este es el mandamiento por excelencia de Jesús, el distintivo de los cristianos, válido aún como en los tiempos de los primeros seguidores de Cristo. De esta forma, si todos nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras actitudes están impregnadas de amor, serán como los de Jesús. Seremos como Él, portadores de alegría y de esperanza, de concordia y de paz, es decir, de aquel mundo reconciliado con Dios que toda la creación espera. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1997. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.